gusto, me presento nuevamente. Mi nombre es Paula Juliana Arboleda Zambrano. Soy estudiante de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés con énfasis en español. Y hoy hemos estado hablando durante diferentes videos del proceso de una investigación pequeña que hice sobre cómo influenció el español al español la colonización de América Latina. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a remitir a la videoclase que es esta que están presentando. Entonces, acompáñenme. Básicamente, hubo un autor llamado Bob Bruman, hizo un censo de colonos en 1492 y descubrió en 1580 que el 35% de las personas que vinieron a colonizarnos eran de origen andaluz, el 16.9 eran extremeños, el 14.8 eran castellanos y el 22.5 restante era de dudosa procedencia. Resulta que obviamente el andaluz y el castellano eran los que predominaban allí y el lenguaje que predominaba allí, básicamente. Y entre el castellano y el andaluz no habían muchas diferencias léxicas más que el ceseo, que es muy importante, ya que el ceseo, la Z y este fonema que se utilizaba en Castilla no se utilizaba en andaluz, y como son los andaluces justamente la mayoría de los que nos conquistan, es por eso que en Latinoamérica no hacemos ese ceseo. Además, el 67.5 de los colonos puede considerarse que es la cifra final que descubrimos que fueron los colonizadores de América Latina. Entonces es por eso que nosotros no tenemos ese ceseo. En primer lugar, hay que tener también en cuenta las consecuencias de contacto que tuvo el español al tener contacto con las lenguas indígenas y posteriormente con las africanas. Frago en el 2003 fue un autor que dio a luz, por así decirlo, un término llamado criollización lingüística, que es básicamente la consecuencia de la asimilización general y la asunción como propia identificación de la variedad del español hablado en América como propia. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, la criollización lingüística significa que tomaron mucho de lo que se hablaba en España y lo sumaron al nuevo que estaban experimentando en el Nuevo Mundo. Cosas como los diferentes vocablos, las diferentes maneras de hablar, y eso se llamó la criollización lingüística, que son lenguas no escritas, pero sí habladas. Entonces, un rasgo morfosintáctico importante que hubo también fue el uso generalizado de ustedes. Esta también está vinculada en la impronta sevillana del español de América. Recordemos que en los barcos que se trajo Colón no iban justamente gente culta, sino iban las personas reos, iban los que iban de paso, los que necesitaban salir por algún motivo de España y fueron despojados totalmente de su identidad para pasar a ser marineros, básicamente. Entonces, al tener esa ausencia del español culto, del latín culto que se manejaba en ese momento en España, ellos empiezan a tener el ustedes, y por eso nosotros no usamos vosotros como norma general, sino el ustedes. Hay diferentes cambios fonéticos que son muy importantes y se ponen muy en cuenta en el andalucismo, y eso obviamente tiene una mella muy importante en cómo nosotros hablamos ahorita el castellano, y es básicamente el ceseo y las distintas realizaciones con el fonema velar X.
si el mayor, en la mayor, entonces, había una distinción en la España castellana sobre el uso de la S, Z y C. Habían unas distinciones diferentes, pero ¿qué pasa? Cuando llegan los españoles y se mezclan con los andaluces y llegan al Nuevo Mundo, ese cambio desaparece por completo y tiene una repercusión en que el sonido de la TS o la DS desaparece del alfabeto fonético y pasa a ser solamente el rasgo S, que es el que tenemos hasta la actualidad. También el fonema velar X, que es muy importante recalcar que no es una X como la usamos ahorita, que es como el sonido X, sino esto hacía referencia al sonido de la J y la G. Y esto fue totalmente quitado, además de obviamente lo importante que es que el sonido de la H que antes se realizaba como una F aspirada pasó a quitarse también. Hubo alteraciones en la S que dieron lugares a la aspiración, por ejemplo, cuando nosotros decimos los colores, pérdida y asimilación consonántica, entonces empezaron a decir gallinas. También alteraciones en la consonante siguiente, entonces ya no se decía de monte, sino desmonte, de la lateralización de la eye, o sea, ya no se pronunciaba justamente como la estoy haciendo, sino ya no se dice vaya, sino vaya. También hubo una relajación de la R y la L en posición implosiva, lo que da lugar a fenómenos de asimilación, polle en lugar de porque, aspiración de una aspiración en la palabra burla, la nasalización en la palabra virgen, la pérdida de comprar por comprar, igualación en azúcar. Todo esto, además, ellos llegan con todas sus reglas y además se encuentran con que ellos no tenían una posición de vamos a hablar y vamos a integrarnos a esta cultura, sino querían erradicarla, pero se dieron cuenta en un punto fijo que no podían pasar de largo por las lenguas indígenas y querían justamente evangelizarlas. Entonces los primeros textos indígenas escritos por españoles que se encuentran son bueno, partes de la Biblia, se encuentran como hacer a una persona una confesión, pero de parte como de la iglesia, un confesionario, léxico para las personas que no sabían que se refería dicha palabra que se decía y todo esto. Entonces, digamos que este conjunto de lo nuevo que estaban viendo, más la mezcla que ellos mismos tuvieron en los barcos, fue la catalizadora al español que nosotros hablamos, que es supremamente diferente del español de Europa. Entonces, esa ha sido mi exposición, esta es mi videoclase y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.